A ver ahora. Bueno, a ver ahora qué pasa si podemos conectar, porque estamos teniendo muchos problemas con la conexión y no sé lo que pasa, hermanos míos. De verdad que lo siento yo un montón esto porque estamos todos preparados para compartir el tema, pero no hay manera, ¿eh? A ver si entra David, ¿eh? Un momentito. Ah, esto es muy raro. A ver si entra ahora. A ver, es que esto... Vale. A ver, hermanos, decir algo, comentar algo, a ver, porque es que no, estamos perdidos ahora mismo, David y yo, no sabemos si estamos en sana doctrina. Es que hay un montón de problemas con la conexión. No conectamos bien. Vale, ahora parece que se está conectando la gente. Pero ¿y David? ¿Qué pasa con David? Ahora, vale. Sí, invitado. Vale. Añadir. Añadiendo. A ver ahora. Venga, a ver ahora si el Señor nos bendice. A ver ahora si es posible. Bien. José, Vale, ya sé decirme, cuál, hermanos, si se me oye, se me ve bien, se oye bien a David y a mí. Decirnos algo. ya sé, ya sé cuál es uno de los problemas, que no estás de moderador. Se le ve y se le oye muy bien. Me dice Enrique Romero que se me ve y se me escucha muy bien. ¿Y a Claro, David? pero ¿Y qué pasa ahora? no estábamos, no estábamos en sana doctrina porque no estás de moderador. Entonces, claro, había alguien que aprobar tu publicación, ¿sabes? Ah, Era por eso. y ahora estamos, estoy Sí, ya. sí, claro, ahora sí porque te he aprobado yo. Me espera un poquito más para ver qué sucedía. Y es Vale. por eso, te has quitado el moderador. No me hagas esto. No me hagas un regate de estos. O sea, José, que no estoy de moderador yo, es por eso. claro, y Pues si no, ponme, pues claro, no tienes acceso. Por pues, eso. pues ponme de moderador. Ya está, ya le he dado, ya le he dado. Vale. Y ahora, ¿y cómo quito yo todos estos comentarios que no se me ven, no sé por dónde ando? Nada, Vamos. vamos perfecto. Ya está, venga, arrancamos. Bueno, Pido pues disculpas a todos. Ya sabéis que hemos tenido algún problemilla entre la conexión y mi compañero de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Me ha hecho un regate hoy. Dios lo bendiga mucho. Nada, deciros un tema muy bonito. Yo creo, para mí personalmente, es un tema muy bonito. Cuando me puse a estudiarlo y a verlo, eh, son cosas que normalmente no se dan mucho, no sé cuál es el motivo. Lo que he dicho, y ya le dejamos a él que se explaye y lo dejamos que nos dé el estudio. Lo que siempre decimos, ¿vale? Que hay cosas exegéticas o interpretaciones de hermenéutica que uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, ¿vale? Uno puede debatir con uno, otro con otro, porque no hay diferentes maneras de pensar y de ver las cuestiones. Pero lo que nos va a dar el hermano hoy es el Textus Receptus y es lo que hay. Las pruebas tangibles están ahí, es más, Dios mediante, iremos poniendo luego los recortes que podamos hacer, pondremos las evidencias para que vosotros mismos lo podáis ver. Eh, Sin más, Dios os bendiga a todos y nada, vamos a seguir aprendiendo todos junticos, que de eso se trata. Compañerico, Dios te bendiga mucho y con lo que siempre digo, gracias por querer compartir con todos nosotros. Cuéntanos, el Textus Receptus. bien, bueno, pues nada, buenas noches a todos. Disculpar por las conexiones, no era problema ni mío ni de David, era problema de conexión y que luego había un problema de moderadores. Bueno, ya estamos aquí y vamos a compartir, hermanos, qué es el Textus Receptus, la base textual de Textus Receptus, de dónde se tomó, en fin, vamos a hablar cosas sobre el tema de bibliología. Bueno,
voy a deciros que ya tengo 3 vídeos grabados y gracias a Dios por ellos y por vosotros y por los comentarios tan excelentes que habéis aportado y nos habéis bendecido a través de vuestros comentarios, hermanos, de verdad. El primer vídeo que transmití fue acerca del texto sagrado del Antiguo Testamento, cómo se formó el texto, cómo estaba escrito, los problemas que surgieron, cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Hablemos también de los masoretas, hablemos del texto masorético, lo dejemos muy, muy claro, que es el texto masorético, los problemas que tenía el texto masorético, quién eran los masoretas, qué era la masora. Bueno, hablemos un montón de cosas en el programa del Antiguo Testamento que hicimos acerca del canon bíblico del Antiguo Testamento. Después volví a transmitir de nuevo en otro programa y estuvimos comentando acerca del canon del Nuevo Testamento, cómo se formó el canon, qué herramientas se usaban o qué métodos usaban para canonizar un libro, para decir que era inspirado. Hablemos de los padres de la Iglesia y toquemos varios asuntos muy importantes. Ya tocamos el Antiguo Testamento, tocamos el Nuevo Testamento y después hice un tercer vídeo, una videoconferencia, sobre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estuvimos hablando de la fuente Q, hablando de las ciertas divergencias que hay, los problemas que se enfrentaron algunos estudiosos. Y bueno, creo que han sido 3 programas de mucha bendición. ¿Verdad, David? Creo que ha sido de mucha bendición. De hecho... Sí, hombre, puesto. De todas maneras, hermanos, yo sé que soy pesado con esto, pero el que pueda y nos haga el favor, compartir el vídeo, ¿vale? Para que tenga una mayor difusión y así, pues, eso. Se corta, ¿eh? Siga. Hay una transmisión muy mala, no sé por qué, será por el tiempo, por el clima, porque aquí ahora también está empezando a llover, ¿eh? Hay tormenta eléctrica. Aquí en Valladolid hay tormenta eléctrica, también puede influir, ¿sabes? Es por eso. Bueno, pues nada, vamos a empezar y así pues ya los hermanos pues van comentando lo que ellos quieran, ¿de acuerdo? Cuando veas oportuno, pues me paras como siempre, me preguntas y ya charlamos. Bueno, vamos a ver. Primera pregunta que debemos de hacernos, de formularnos y que es una pregunta que debe de ser contestada. Bien. ¿Qué es el Textus Receptus? Porque algunos lo sabéis, pero muchísimos otros no lo saben. ¿Qué es el Textus Receptus? Bien, el Textus Receptus, la palabra Textus Receptus quiere decir texto recibido por todos. Repito, texto recibido por todos. Este Textus Receptus después con el tiempo se ha llegado a llamar el texto mayoritario. El Textus Receptus es la base textual donde han salido las traducciones para las lenguas vernáculas en su inmensa mayoría. Lo que ocurre que ya de hace unos años hacia acá se han descubierto otros testigos, otros manuscritos, otros códices, que son testigos mucho mejores y más fiables y más fidedignos, que ya lo estuvimos hablando y comentando en los programas anteriores. Y entonces ahora las Biblias críticas ya no toman el Textus Receptus como base textual. Ahora bien, una puntualización. El Textus Receptus es la base textual del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. El Textus Receptus es la base textual del Nuevo Testamento para las traducciones de lenguas vernáculas. Ahora bien, ¿quién hizo el Textus Receptus? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Vamos a ver. Comenzamos. En el año 1516, hermanos, 1516, un tal Erasmo de Róterdam. Este Erasmo de Róterdam era humanista, era antisemita, eso está documentado, hermanos. Eso está documentado. Era antisemita, era humanista. Es más, se le calificaba, y los comentarios que había acerca de él, que tenía tendencias, disculparme, hermanos, la frase, pero esto lo dice la historia, tenía tendencias homosexuales. Eso dice la historia. Bien, esa parte no la vamos a hablar, porque la biografía de él, en ese sentido, no nos interesa. Lo que nos interesa es el trabajo que hizo. El trabajo que hizo es lo que nos interesa saber
cómo, cuándo, por qué y qué hizo con ese trabajo que ha servido para las traducciones del Nuevo Testamento en las lenguas vernáculas. ¿De acuerdo? Entonces, Erasmo de Róterdam en el año 1516 tomó 6 manuscritos griegos, 6, de tipo bizantino. Eso quiere decir que eran manuscritos muy tardíos, es decir, manuscritos del siglo XII y del siglo XV, David. Manuscritos del siglo XII y del siglo XV, es decir, manuscritos muy tardíos, muy tardíos. Si hablamos del siglo XII y del siglo XV, estamos hablando del año 1200 y 1500 después de Cristo. O sea, que ya tiene alteraciones el texto. Claro, del siglo 1200 y del siglo 1500, fijaros bien que la imprenta se inventó en el año 1455. Entonces, ¿qué ocurre? Que se copiaba a mano. Y claro, han sido 1400 años de copiado manuscrito a mano. Ahí hay alteraciones que ya lo expliqué en el programa pasado y no lo voy a volver a repetir. Luego, entonces, el Textus Receptus es la base textual que Erasmo de Róterdam tomó 6 manuscritos griegos de tipo bizantino del siglo XII y XV, muy tardíos, y de ahí compiló y tradujo al latín. Y de ahí hizo la base textual para el Nuevo Testamento. Y de ahí tomaron las mayorías de traducciones de lenguas vernáculas. Sale de ahí, del Textus Receptus. Ahora bien, el Textus Receptus, hermanos míos, ¿qué es lo que hizo este Erasmo de Róterdam? Mirad, Erasmo de Róterdam, en los manuscritos que tenía, en el libro de Apocalipsis, el manuscrito que él tenía de Apocalipsis, le faltaban los últimos 6 versículos. ¿Y sabéis lo que hizo? Esos últimos 6 versículos les tomó de la Vulgata latina de Jerónimo de Estridón y los añadió a este trabajo llamado Textus Receptus, texto recibido por todos o texto mayoritario. Este texto que Erasmo de Róterdam hizo, fijaros bien lo que estoy diciendo, tomó un manojo de manuscritos, concretamente 6 manuscritos. Y repito, de tipo bizantino, o sea, prácticamente de lo más tardío que hay, del siglo XII y del siglo XV. ¿Querías hacerme alguna pregunta, David? Sí, pero eso, porque párate ahí un segundico, porque ¿cómo que añadió? Sí, porque en uno de los manuscritos de Apocalipsis, eso está documentado, hermanos, en uno de los manuscritos que él tenía para tomar y hacer su versión de la compilación del Textus Receptus, le faltaban los últimos 6 versículos, no les tenía, el manuscrito no les tenía, le faltaban los 6 versículos últimos. Entonces, al no tenerlos, ¿qué hizo? Tomó la Vulgata Latina y de la Vulgata Latina añadió lo que la Vulgata Latina decía. ¿De acuerdo? Y añadió esos 6 versículos. Ahora bien, fijaros bien, los textos que utilizó, los manuscritos que utilizó, eran textos minúsculos, se llaman minúsculos, porque los manuscritos, los códices, se escribían de 2 formas. Están los manuscritos o códices unciales, los unciales, que son en mayúsculas griegas, y están los minúsculos, que es una forma de escritura parecida a la cursiva, es parecida a la cursiva. Son menos importantes en ese sentido, entonces eran minúsculos y muy tardíos, es lo que tenía en la mano. Pero mirad qué cosa más curiosa, hermanos. Este Erasmo de Róterdam se atrevió a meter la mano en los manuscritos. De hecho, tachó muchas cosas y añadió cosas. Es más, y lo que yo estoy diciendo está documentado, hermanos. Pero Se es algo inventó... muy grave. Sí, es muy grave, pero es que más grave es lo que yo te voy a decir ahora. Este Cuéntame. Erasmo de Róterdam lo que hizo es que se inventó alguna palabra en griego que no existe. Por ejemplo, puedo deciros hasta una de las palabras que se inventó y que no existen, porque esto es historia y está documentado, hermanos. Solo falta estudiarlo y conocerlo. Se inventó palabras en griego que no existen. Por ejemplo, una de las palabras que se inventó fue kazajástico. Se inventó esa palabra. De hecho, metió la mano en los manuscritos originales que él tenía. Cuando hablamos de originales, hablamos de manuscrito copiado a mano, porque los originales que escribieron los apóstoles y los profetas no existen.
Eran copias de las copias de las copias. Cuando hablamos de originales, hablamos del manuscrito copiado, en griego. Sabéis que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y los manuscritos que Erasmo de Róterdam tomó estaban escritos en griego, y él los tradujo al latín, compiló, hermanos míos, de 6 manuscritos bizantinos, repito esta palabra, que quiero que entendáis esto, de tipo bizantino del siglo XII y XV, muy tardíos, con mucha contaminación ya. Pero fijaros, hay una carta, hermanos, hay una carta, y está documentado, de que él escribió una carta a un amigo y decía que cuando él escribía, fijaros qué dato, mirar qué dato. Me llamaban. Mirar qué dato más impresionante. Este Erasmo de Róterdam escribe una carta a un amigo y en la carta le dice que cuando se ponía a escribir para traducir, dice que él sentía como una fuerza siniestra se apoderaba de él y que empezaba a mover la mano y que él no podía pararla. Eso lo dice en una carta, hermanos. Esto yo no me lo saco de la manga ni me lo he inventado, hermano. Esto es historia documentada y comprobable. Vamos a ir recopilando poquito a poco porque igual puede sonar muy duro, pero es que es historia, como dice nuestro hermano. Está diciendo que la base para hacer traducciones, ¿vale? Que hasta hoy en día, la base de Erasmo de Róterdam eran textos, manuscritos tardíos, Sí. muy poquitos, y encima le metía la mano, tachaba y ponía él metiendo la mano en la palabra de Dios a su antojo. Sí. Y no solo eso, que nos estás diciendo también que en una de las cartas que manda a uno de sus amigos dice que una mano siniestra le movía la Eso mano. está documentado, hermanos, está documentado eso está documentado. Es más, mira, de que él metió la mano en los manuscritos que tenía, que hizo algunas tachaduras, borró algunas cosas, escribió al margen, hizo con los pergaminos, hermanos, disculpadme esta palabra, hizo perrerías con los pergaminos. Pero es que eso está documentado y hay fotografías. Existen fotografías de ese trabajo cuando él mete la mano en los manuscritos y cuando tacha, hay fotografías. Y esto estaría bien en su momento, si tú tienes oportunidad, David, de ponerlo para documentar lo que yo estoy diciendo. Lo pondremos, ¿De acuerdo? sí. Bien, vale. Luego, otro dato muy importante, fijaros bien, otro dato muy importante, es que Erasmo de Róterdam finalizó su trabajo en 5 meses. Eso es muy poco tiempo. Eso es poquísimo tiempo. Eso es una locura. ¿Y sabéis por qué? Porque iba a salir la Biblia complutense y alguien le pegó un chivatazo para que él corriendo pudiera hacer su trabajo y que lo pudieran editar antes que la complutense. Alguien le sopló un chivatazo y antes de que saliera la complutense tenía que sacar él su trabajo. Y lo hizo. Mira si lo hizo, que tardó 5 meses. Imaginaros, hermanos, que el trabajo de Casiodoro de Reina tardó 12 años. El trabajo de Casiodoro de Reina, 12 años en traducir, hermanos. El trabajo de Huesco Tijor, tardaron muchísimo tiempo, Huesco Tijor, en hacer su trabajo. Y este Erasmo de Róterdam, en 5 meses, concluye su trabajo. Y, ¿verdad, José? Corrígeme, y con todos mis respetos, pero corrígeme si es así o no. Y no podemos comparar a Reina con Erasmo. Reina sabía muy bien griego, era un hombre muy bien formado, Y un hombre de Dios. Y un hombre de Dios, y con la luz del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y tardó, has dicho cuánto, José? Unos 12 años aproximadamente. 12 años. Y este hombre, sin la luz del Espíritu Santo, con todo lo que está diciendo el hermano, 5 meses. Sí, en 5 meses concluyó su trabajo. Y después de ese trabajo, que hizo ya la compilación y se formó el Textus Receptus,
El Textus Receptus, repito, es la compilación de 6 manuscritos griegos de tipo bizantino del siglo XII y XV y que ahí lo tradujo al latín y de ahí, de ese Textus Receptus es la base textual que han utilizado las traducciones para lenguas vernáculas. De hecho, atención hermanos, Reina Valera del 60, nuestra querida Reina Valera del 60, nuestra Biblia Reina Valera del 60, que hemos trabajado con ella, trabajamos con ella, hemos sido salvos a través de ella y que Dios nos ha bendecido a través de ella, pero la base textual de Reina Valera del 60 es el Textus Receptus para el Nuevo Testamento y el texto masorético para el Antiguo Testamento. O sea, que el Textus Receptus es la base textual que usó Casiodoro de Reina en la tercera edición del Textus Receptus. Ojo, voy a explicar esto. Erasmo de Rotterdam en el año 1516 forma el Textus Receptus. Bien, pero es que de ahí salen 5 ediciones. Salió la primera edición, salió la segunda edición y salió la tercera edición. Y atención a este dato, David, escucha bien este dato. En la tercera edición del Textus Receptus, que es la que usó Casiodoro de Reina, porque es lo que tenía en las manos, ahora hablaremos un poquito, no tenía más, el hombre hizo lo que pudo, con sabiduría, con iluminación del Espíritu, con la gracia de Dios y con mucho esfuerzo, trabajo, persecución, con mucha necesidad. Hermanos, eso está documentado. Hizo un trabajo excelente, exquisito, le debemos mucho tributo a Casiodoro de Reina. Es lo que tenía en las manos el hombre y no pudo hacer más, porque no había más en esa época. Y es lo que tenía, el texto masorético y el Textus Receptus. Y con eso hizo la primera versión o traducción al castellano con la Biblia del Oso en el año 1569. ¿De acuerdo? Entonces, en el 1569 sale la primera versión en castellano impresa. Impresa, ¿eh? Estamos hablando de la Biblia impresa. La primera fue la de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. ¿Qué base textual tiene la Biblia del Oso? Antiguo Testamento, texto masorético. Nuevo Testamento, Textus Receptus. Pero es que en la tercera edición, que es la que usó Casiodoro de Reina, ojo a este dato, en esa tercera edición, Erasmo de Rotterdam añadió el coma Joani. El coma Joani es una palabra técnica que los eruditos lo llaman coma Joani, es coma juanino, coma de Juan, que es primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7, que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Bien, de ese versículo, la mitad del versículo es inspirado por Dios, es canónico, es bíblico, están en los manuscritos, pero la parte donde dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, eso no existe en ningún manuscrito griego. Eso lo añadió Erasmo de Rotterdam, atención, a la petición del Papa León X. El Papa León X le instó a que lo introdujese en el Textus Receptus. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, pero no existe en ningún manuscrito griego. No es que estén más tardíos, no existe esa frase, esa mitad de versículo no existe en ningún manuscrito griego. ¿Sabes dónde existe eso, David? Existe en un manuscrito. En un manuscrito latino del siglo VIII. En un manuscrito latino del siglo VIII. Existe eso. Y Erasmo de Rotterdam lo añadió a petición del Papa León X. Aunque él, honestamente, hay que ser honestos, él no lo compartía mucho y puso su nota al margen de lo que él escribía, al margen, porque tenía dudas, pero lo introdujo. Y de hecho, en esa tercera edición salió 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Bien, hermanos, escuchadme bien. La parte donde dice 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu, eso es bíblico, es canónico, es inspirado por Dios. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Pero la parte donde dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, no es inspirado por Dios, no existe. Y eso, hermanos, es que no tiene ni razón de ser. Si estudiamos un poquito el texto,
no tiene ni lógica, David. Atiéndeme, David. Mira, eso no tiene ni lógica. ¿Por qué razón? Mira. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Tú crees que Dios, el Padre, el Espíritu y el Hijo tienen que dar testimonio en el cielo diciendo, mira, aquí estoy? ¿Tienen que dar testimonio en el cielo? O sea, no tiene ni sentido de ser. O sea, si alguien razonablemente piensa, no tiene ni sentido común eso. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu no tienen que dar testimonio. En cambio, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre, el Espíritu. Sí es inspirado y tiene su sentido. ¿Por qué? Mira. 3 son los que dan testimonio en la tierra. El agua. ¿Por qué da testimonio de Dios el agua? Porque la gente sin agua se muere. Ha habido sequías gigantescas, tremendas, pero la ciencia, con lo avanzada que está, no es capaz de crear agua. La ciencia no puede crear agua y es un bien tan natural que el mundo, la tierra, los animales, las personas se mueren sin agua, pero la ciencia, aunque está muy avanzada, no tiene la capacidad de crear agua. Entonces, algo tan sencillo, en una botellita que vale 50 céntimos, hermanos, cuando tienes sed, coges el agua y lo bebes. Bueno, pues eso no son capaces de hacerlo la ciencia, de crear la ciencia agua. Entonces eso da testimonio de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el agua es increable, eso lo ha creado Dios, lo ha hecho Dios. Entonces, ¿da testimonio en la tierra el agua de Dios? Sí, porque es algo que la ciencia y el hombre no puede crear. 12 y 15. ¿Qué pasa ahora que se repite? Nada, sigue. Vale, entonces estamos que el agua da testimonio en la tierra de que Dios existe. Bien, fijaros bien. La sangre también dice. La sangre da testimonio. ¿Por qué? Pues fijaros bien, hermanos, que la sangre, la ciencia tampoco puede crearla. El hombre no puede crear sangre. Pueden hacer un sucedáneo, plasma, pero la sangre no. La sangre es la vida y, hermanos, la sangre no la puede crear la ciencia. De hecho, la gente se muere por falta de sangre y la ciencia no puede crear sangre. Hay que haber donantes de sangre. Los hombres tienen que donar su propia sangre. ¿Por qué os creéis que existen los donantes de sangre? Porque la ciencia no puede crear sangre. Y la sangre, hermanos, está en el cuerpo, en la vida. Entonces, claro, la sangre da testimonio de la existencia de Dios, porque el hombre no puede crear sangre. Por eso la sangre la ha creado Dios, el agua la ha creado Dios, y es algo que el hombre no puede crearlo porque lo ha creado Dios. Pero hay otro detalle más. Dice el espíritu da testimonio. ¿Qué espíritu? La vida. El espíritu, cuando se dice que una persona muere, dice que salió el espíritu de ella, ¿no? Entonces el espíritu da testimonio, la vida da testimonio de Dios. Porque la ciencia se ha vuelto loca en buscar el elixir de la juventud. La ciencia se vuelve loco y se vuelve loca la ciencia en poder crear vida. De hecho, ha habido personas tan influyentes en la sociedad y en los años, gente pensadora, gente inventora, gente muy sabia, y han querido conservarles de alguna manera, y cuando han muerto han querido volverles a traer a la vida porque eran ciencias, cerebros muy importantes, pero la ciencia no ha podido traer a la vida a nadie. Pero es que dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. La vida emana de Dios, la vida viene de Dios. Por eso, hermanos, la ciencia te sabe decir cómo se forma en el vientre de una madre una criatura. La ciencia te lo sabe decir, te dice cómo se forma todo y qué órgano se forma primero en el vientre de la madre. Pero lo que son incapaces de decirte es cómo empieza la vida. Porque dicen que se empieza a formar la criatura, pero que hay un momento donde una célula da una orden, ¡plas! Y eso empieza a vivir. Y no son capaces de discernir. ¿Cómo es posible eso? No te lo sabe decir la ciencia, claro, porque la vida procede de Dios, hermanos. Entonces, estamos en ese texto. Esa parte tiene su sentido, como estamos hablando, y es inspirada por Dios, pero la parte de 3 son los que dan testimonio en el cielo, no existe. Y eso te lo dice Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque tiene la base textual del Textus Receptus de la tercera edición. ¿Has entendido? José, y creo, sinceramente, que ha creado más problemas, ¿verdad? Porque hay gente, al ver esa añadidura, dicen, ¿ves? Nos quieren meter la Trinidad. Y Dios no necesita de la ayuda de nadie, de ningún hombre. Cada vez que Dios ha intentado, el hombre ha intentado ayudar a Dios, a algo que le correspondía a él, ha metido la pata. Y en esto hay mucha gente que se agarra para luego negar la Trinidad y negar todas estas cosas.
pero la Biblia no necesita la ayuda de nadie para que Dios demostrara algo. ¿Verdad, profe? Mira, fíjate qué cosa más curiosa. Ese texto, ignorantemente, muchos de nuestra misión, de nuestra querida Filadelfia, muchos han querido rebatir a los testigos de Jehová y han usado ese texto. ¿Y sabéis lo que han hecho los testigos de Jehová? Yo os digo literalmente, con conocimiento de causa. ¿Sabéis qué han hecho los testigos de Jehová? Reírse en su propia cara, diciendo, ¿eso es lo que me sacas para demostrar la Trinidad? Pues si no es ni canónico, eso no existe, porque lo conocen. Saben que eso no es inspirado porque no están los manuscritos griegos, en ninguno, absolutamente. No existe. Eso es una añadidura de Erasmo de Róterdam y los testigos de Jehová lo conocen. Entonces ha habido de nuestra misión personas que han querido rebatir con los testigos de Jehová para demostrarle la Trinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu, y les han mostrado este texto y se han reído en su cara, compañero. ¿Por qué? Porque ese texto, esa parte del texto no existe. Y eso lo tiene Reina Valera del 60, hermanos. Bueno, si vamos hacia adelante, para hablar un poquito más de lo que es el Textus Receptus, tengo que deciros que la tercera edición es la que tomó Casiodoro de Reina, ¿bien? Y de ahí salió la traducción para Reina Valera. Pero es que han salido de esa base textual del Textus Receptus, han salido muchísimas traducciones a las lenguas vernáculas. Pero hoy, dando gracias a Dios, hay unos descubrimientos de manuscritos y de códices importantísimos. Y ya los que traducen ya no toman como base el Textus Receptus. ¿Por qué? Porque el Textus Receptus, hermanos, tiene 23 interpolaciones en el Nuevo Testamento. Y si quieres, David, hablamos de algunos de los textos. 23. 23 interpolaciones. El Nuevo Testamento, ¿eh? No hablamos del Antiguo. El Antiguo tiene No, del Nuevo. No, del Nuevo. Bueno, se va. Cuando le llaman al hermano. De todas maneras, nos hemos quedado que tiene el Nuevo Testamento 23 interpolaciones. 23 interpolaciones. El Nuevo Testamento, sí. Sobre todo de Reina Valera, que tiene la base textual del Textus Receptus. Porque, repito, hermanos, el Textus Receptus es muy tardío, tiene añadiduras. De hecho, vamos a ver unas cuantas. Vamos a verlas, unas cuantas. Después de la tercera edición se hizo la cuarta edición en el 1527. Bueno, pero fijaros, una cosa muy importante que quiero deciros es que en el año 1533 un tal Juan Ginés de Sepúlveda le envió a Erasmo una descripción de un antiguo manuscrito que era el Códice Vaticano. El Códice Vaticano existía cuando Erasmo de Róterdam hizo el Textus Receptus, pero no tomó nada del Códice Vaticano. Ahora, el Códice Vaticano, ¿de qué año data? Del año 325 después de Cristo. Es decir, casi es era apostólica. O sea, es un documento buenísimo y no le hizo ni caso. Y la pregunta sería, ¿y por qué no utilizó eso? Pues, teniendo un buen manuscrito ahí y le mandaron a hacer, porque fue un mandato que mandó el Papa a hacer esa base. ¿Por qué no le dejaron ese tan bueno que es el Vaticano? bueno, pues mira, este tal Juan Ginés de Sepúlveda le hace una descripción y le envía diciendo que el códice que ellos tenían, que habían visto, difería del texto que él había hecho en 365 lugares. Y lo escribió Juan Ginés de Sepúlveda. Le hizo llegar una descripción de que el documento fiel y bueno que tenía del año 325, que es el Códice Vaticano, y le dijo, Ginés de Sepúlveda le dijo a Erasmo de Róterdam que difería en 365 lugares del texto que él había hecho. O sea, es decir, que si había hecho 365 lugares, había escrito cosas que no coincidían con el Códice Vaticano. Tú imagínate. Pero fíjate, después, más tarde, esta misma persona le escribe otra carta y se la envía a Erasmo en el 1534, que eso lo tenéis documentado. En el 1534, Sepúlveda le informó que los manuscritos griegos estaban alterados a partir de la Vulgata.
sea, que a partir de la Vulgata ya estaban alterados todos los manuscritos griegos, se lo informó, se lo envió una carta. Es decir, le estaban diciendo a Erasmo de Rotterdam que el trabajo que había hecho tenía muchos diferencias, muchos errores, muchas diferencias. Y teniendo el Códice Vaticano, no le hicieron ni caso. Que no te llames, José. Es que se va la conexión de vez en cuando. Va la conexión de vez en cuando. Bueno, ahora parece que se dice. Bien. Que digo... Dime. ¿Y por qué no le dejaron ese manuscrito? ¿Por qué no hizo caso? No lo entiendo. Y como bueno, yo creo que con muchos más. Bueno, pues mira, el Códice Vaticano se le llama Vaticano porque está en el Vaticano. Es un documento que existe hoy. Es un códice que existe hoy. Y contiene, hermanos míos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Es uno de los códices alejandrinos. De hecho, se cree, fíjate qué dato, se piensa que el Códice Sinaítico, que es un documento del 350 después de Cristo, y el Códice Vaticano, que es del 325, se cree que son unas de las 50 Biblias que Constantino mandó traer. O sea, cuando se destruyeron todos los documentos cristianos que había, Constantino de alguna forma mandó hacer o traer de alguna forma 50 Biblias y se supone que esos documentos son unas de las Biblias que Constantino mandó, una de ellas. O sea, que son documentos muy fieles, pero no se les tomó en cuenta. El Códice Sinaítico no, porque el Códice Sinaítico se descubre en el año 1750. O sea, no estaba cuando Erasmo de Rotterdam hizo su trabajo, este códice no existía. Existía el Vaticano, ese sí lo tenían, y lo tenían en el Vaticano, por eso se llama Códice Vaticano. Pero no le hicieron caso, porque era un documento griego alejandrino, y entonces lo tenían preservado, cerrado, y no lo sacaban. Entonces, ¿qué es lo que había donde tenían acceso los demás? A los manuscritos griegos que había en ese momento. Y ahora, ¿qué es lo que tomó? 6 manuscritos griegos de tipo bizantino, muy tardíos, repito. Es lo que tomó para el Textus Receptus. Ahora, fijaros bien, el Nuevo Testamento tiene 23 interpolaciones. 23, que se dicen pronto, hermanos, 23 interpolaciones. Podemos hablar, hermanos, de un montón de versículos que si tomáis Reina Valera, lo vais a ver. Y claro, me diréis mucho, entonces, bueno, voy a deciros algo que ya he repetido en varias ocasiones, en varias. Mirad, hermanos, aunque yo diga estas cosas y hablemos estas cosas, no yo, sino la documentación histórica que hay y los datos comprobables, Reina Valera de 60 contiene la palabra de Dios. Hermanos, esto subrayarlo. Reina Valera de 60 contiene la palabra de Dios y la doctrina está intacta, porque Dios en su soberanía ha guardado su doctrina. Pero eso no quita de que haya interpolaciones, erratas y glosas en muchos de los versículos. Muchos. Por ejemplo, mirad, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, tenemos del 16 hasta el 20 en Reina Valera. Y hermanos, verdaderamente solo existe hasta el 8, hasta el versículo 8. O sea, del 8 al 20 es una añadidura. ¿Sabéis cómo lo llaman los técnicos de esta materia? A eso. Le llaman el final largo de Marcos. David. Lo llaman el final largo de Marcos. ¿Por qué? Porque del versículo 8 al 20 es una añadidura. Ahora, ¿por qué es una añadidura? Eso sí existe en los manuscritos tardíos. Sí. ¿Pero por qué es una añadidura? Mirad, la añadidura es porque decían que Marcos terminaba el Evangelio muy abruptamente. Lo terminaba muy duro, muy fuerte, muy abrupto. Entonces, ¿qué hizo un copista? Un copista tomó de otro evangelio, de otro manuscrito, tomó de ese manuscrito y lo añadió al Evangelio de Marcos en un manuscrito. ¿Entiendes? Entonces tenemos que decir, ¿eso es palabra de Dios? Sí, eso es palabra de Dios, pero es una añadidura, no lo escribe Marcos.
Eso se llama al final el lago de Marcos. Por ejemplo, la Biblia BTX, pues ya lo tiene corregido. Lo tiene corregido. Tiene del 16 al 8. Del 8 al 20 no está. Está corregido. Y sigues, ¿vale? Hermano Abraham Santiago Jiménez, yo ya tengo dudas. No, esto no está para crear dudas. Esto es para que tengamos conocimiento de lo que hay y de lo que no hay. Por ejemplo, una base textual que estamos hablando, como es el texto recibido o el textus receptus, y que luego tienes también otra base que es la base crítica, ¿vale? Claro. Y Vamos a hablar está de diciendo que no toca la doctrina. Tú coges la Reina Valera y la doctrina fundamental no te la quita. Yo me he convertido con Reina Valera. ¿Cuánta gente se ha convertido con Reina Valera? Todo. Mucha. El Espíritu Filadelfia Santo ha entera. impulsado y ha sido. Pero es mejor, digo yo, ¿vale? Y esto lo digo por experiencia propia y por andar por las redes sociales. Es mejor que te enteres así por nosotros, o por nosotros, o por tu congregación, por tu pastor, por el maestro donde estés, pero mejor por nosotros que luego que te venga un judaizante o te venga alguno metiéndote para crearte dudas de verdad serias para que no hagas caso al Nuevo Testamento. Claro. Es Mejor que es por nosotros. aquí quiero hacer un inciso para dar un poquito de luz a los hermanos. Quiero dar un poquito de luz a los hermanos en esto. Mirad, los judaizantes e incluso los judíos vamos a ver, de hoy, los judíos de hoy, nos acusan de que nuestro Nuevo Testamento no coincide con el Antiguo Testamento. No coincide. Claro, y es por causa del texto masorético y es por causa de añadiduras. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿por qué? Mira, vamos a ver varios puntos. Voy a repetir otra vez, hermanos, que esto es muy importante repetirlo. Hoy hay Biblias críticas y hoy hay Biblias, por ejemplo, Reina Valera. Escucharme bien, hermanos. Yo no estoy viendo los comentarios, no les veo, no sé por qué no salen, pero al que ha preguntado, mirad. Subrayar esto, por favor, hermanos míos. Y esto después, si puedes hacer un recorte, David, lo haces. Haces este recorte. Mira, voy a repetir. Reina Valera del 60 es palabra de Dios, sí. Y tiene la doctrina intacta, sí, porque Dios es soberano y ha preservado la doctrina. Lo vuelvo a repetir, punto. Pero tiene ratas, glosas, interpolaciones. Y estamos descubriendo muchas que están ahí. Y esto es cátedra, hermanos, porque está ahí. Esto no es discutible. Esto no es una doctrina. Bueno, yo creo esto, aquí hay una escuela y otra escuela, vale. Puede haber 20 escuelas de lo que quieras. Pero aquí no hay escuelas, aquí esto es historia, tirar de documentación, tirar de concilios, tirar de padres de iglesia, tirar de donde queráis y vais a encontraros con esto. Entonces, el Textus Receptus es la base textual del Nuevo Testamento de Reina Valera y el Textus Receptus es malísimo. Hoy hay documentos mejores, más fiables, más fieles, donde ya se está traduciendo de ahí. De hecho, subrayar con letras de oro esto que os voy a decir. De hecho, Reina Valera del 2015, o sea, los mismos que producen Reina Valera del 60. Y os doy palabra de honor y en la presencia de Dios, he aquí, no miento, yo tuve la oportunidad de tener una reunión con el presidente de Sociedades Bíblicas Unidas, es decir, de Reina Valera, el presidente, un tal José Luis. Yo he estado con él en una reunión, le estuve hablando de Reina Valera del 60, las interpolaciones, las erratas, las glosas, el texto masorético, le estuve diciendo de todo y él no me negó nada. Al contrario, ¿sabéis lo que están haciendo? La actualizada, la Biblia actualizada, la del 2015 o la contemporánea. ¿Y sabéis qué hace ya la propia Reina Valera? La propia Reina Valera del 2015 y la contemporánea ya corrigen su propio trabajo de la del 60. Si tú coges ahora mismo, hermanos, una Reina Valera del 2015, vas a ver que ya corrige los errores que tiene, varios de los errores que tiene Reina Valera del 60. Es decir, que los propios que traducen, los propios que hacen su propio trabajo, son ellos mismos los que se corrigen a sí mismos. ¿Quién somos tú y yo para decirle, no, oye, que esta versión la tenemos y esto es oro molido y esto es nuestro? Y esto, ¿quién somos nosotros para negar a ellos que están corrigiendo su propio trabajo? ¿Entiendes, David, hermano? Entonces, Reina Valera del 2015, la actualizada, ya corrige a Reina Valera del 60. ¿Y yo qué es lo que hago? Mirad, hermanos, hace unos días hemos tenido una reunión de obreros en la zona de Belí y he predicado yo este tema. He traído todo lo que es el texto para obreros. ¿Y sabéis lo que les he dicho a los obreros de la zona? Les he dicho, hermanos, seguir usando Reina Valera del 60, seguir trabajando con Reina Valera del 60, pero tomarla del 2015, cotejar los textos con las Biblias críticas, para que tengáis más fiabilidad,
porque la doctrina está preservada, si la tenéis ahí, hermanos, en Reina Valera del 60. Pero, hombre, tenemos a nuestro alcance ahora mismo medios muy buenos. Hoy tenemos documentaciones muy buenas para tener fiabilidad en los textos. Esto es de otro programa que hicimos, pero me gustaría volverlo a recordar por amor a hermanos que están hoy, por ejemplo, y no han estado en los otros vídeos, aunque os lo recomiendo que los veáis, porque así cogéis más el hilo de toda esta conversación. ¿Por qué hay manuscritos que decimos que hay manuscritos más fiables que otros? ¿Por qué decimos que, por ejemplo, el crítico, la base crítica, son más fidedignos que los del Textus Receptus? ¿Por qué son más fidedignos un manuscrito del siglo XII? Es más fiable un manuscrito del siglo V que uno del siglo XII. Bien. ¿Por qué? Bueno, Y ya te dejo, más, no por nada, por amor a los hermanos, breve para que lo sepan. Vale, pues José, por favor. corto y conciso. Vamos a ver. Si la base textual del Nuevo Testamento para las lenguas vernáculas hasta hace un tiempo era el Textus Receptus, y el Textus Receptus tiene bastantes problemas, como estamos viendo, y hay muchos más, que no nos da tiempo de tocarlo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las versiones críticas, cuando hablamos de versiones críticas, hablamos de las versiones que se desplazan del Textus Receptus, que no toman el Textus Receptus, sino que toman los documentos más antiguos, más fiables. ¿Por qué? Si tenemos al alcance el Códice Sinaítico, hermanos, que es una Biblia alejandrina, eso es Septuaginta todo. Entonces, la Septuaginta, hermanos, del Antiguo Testamento, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, la Septuaginta. La Septuaginta tiene 900 años más de solera que el texto masorético. Luego, entonces, ya tenemos esa parte que la traducción griega del Antiguo Testamento es muy fiable, porque se tradujo sin ninguna influencia cristiana. En cambio, el texto masorético se copió con influencia cristiana negativa, que esto lo tengo yo explicado muy bien en el otro programa, ¿vale? Eso con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, si tenemos un documento que es el Códice Sinaítico, que data del año 350 después de Cristo, hermanos, si tú coges un documento del siglo XII y del siglo XV, como tomó Erasmo de Rotterdam, que es del 1200 y del 1500, tú imagínate que del 350 después de Cristo estamos hablando prácticamente de la era apostólica, de la era de los padres de la Iglesia. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha más fiabilidad porque tiene menos contaminación. Si está expuesto un documento a copias durante 14 siglos, está expuesto a más contaminación que un documento del siglo IV, del 350. Eso está claro, ¿no? Entonces hoy la Biblia críticas lo que hacen es desplazarse del Textus Receptus, y ahora hay documentos, por ejemplo, mirad, para el Antiguo Testamento, en el 1947 se han descubierto los rollos del Qumrán, los rollos del Mar Muerto. En el 1947, prácticamente antes de ayer. Está, hermanos míos, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino del siglo V, 450. Está el Códice Beza, que también es bueno. O sea, estamos hablando de descubrimientos de códices y de manuscritos antiquísimos. Y ahora lo que hacen, mirad, os voy a decir una frase que utilizó Francisco Lacueva. El señor Francisco Lacueva dice: hemos sido capaces, en el Nuevo Testamento, de retrotraer el texto hasta los ancestros. Es decir, han llegado hasta el arquetipo, hasta el original, por medio de los avances de la crítica textual y por medio de los descubrimientos arqueológicos bíblicos, han llegado a retrotraer el texto prácticamente al arquetipo, es decir, al origen. De tal manera, dice Francisco Lacueva, que tenemos hoy en día fiabilidad del 99% de tener la palabra tal y como Dios la dijo en el Nuevo Testamento. Tal y como Dios la inspiró. O sea, tenemos fiabilidad del 99%. ¿Y sabes cuándo dice eso Francisco Lacueva? Cuando trabajaba en la Sociedad Bíblica Iberoamericana. En otras palabras, BTX, Biblia textual. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿hay manuscritos más fiables? Claro que hay manuscritos más fiables y mejores. Pero, dime. No, vamos a seguir. Que el Sante era para los hermanos, ¿vale? Porque lo que no queremos nunca es crear dudas a nadie, sino pues seguir aprendiendo. Porque o seguimos aprendiendo o Claro. lo aprendemos así entre nosotros o luego sí que te puede crear confusión más por otros medios. Has dicho 23 interpolaciones Sí, y nos has sí, hablado de una. sí. ¿Nos hablas de Bueno, alguna más o sí. pasas a más adelante? No, vamos a hablar un poquito de las 23 interpolaciones que tiene el Textus Receptus y entonces la base textual que usa Reina Valera. Vamos a ver. Hermanos, por ejemplo, mira, en Juan 5 nos encontramos con el ángel del paralítico de Betesda. Hermanos, disculparme si alguno ha predicado desde ese punto de vista, disculparme, hermanos. Yo he escuchado predicar no del estanque, no del paralítico, no de Jesús. Hemos escuchado predicar del ángel que bajó. Y hermanos míos, el ángel no existe. No existe el ángel. De hecho, tú coges cualquier Biblia crítica hoy y el ángel no existe. Coger Reina Valera del 2015, la contemporánea, buscarlo y lo miraréis y lo veréis. ¿Por qué? Por razones obvias, hermanos. Por razones obvias. David, no te veo. Sí, estoy aquí. Vale. Por razones obvias. Mirad, el ángel no existe. Porque si dijéramos que el ángel existió y que eso es palabra inspirada y que eso Dios lo inspiró diciendo que bajaba un ángel y removía las aguas y el primero que llegaba y tocaba el agua era sano, ahí tenemos un montón de problemas. Si abrigamos esa idea, tenemos un montón de problemas. Mirad, primero, el ángel no tiene capacidad de tocar el agua y que el agua quede con propiedades curativas. El primero que tocaba el agua, no es que le tocaba al ángel tampoco, es que tocaba el agua, quedaba sano. Si el ángel tocaba el agua y el agua quedaba sano, estamos diciendo que los católicos tienen razón. Hay agua bendita. Hay agua con propiedades curativas. Lo bendecimos y el agua tiene poder para sanar. Eso es una barbaridad, hermanos. Entonces, primero, el agua no tiene propiedades curativas porque el ángel no tiene poder para tocar el agua y que quede propiedades curativas para el primero que le toque. Segundo, los ángeles son mensajeros de Dios, ejecutan sus juicios y dan sus mensajes. Pero los ángeles no tienen capacidad para sanar, hermanos. El que sana es Dios. Dios es el que sana. Dios es el que tiene poder para sanar. Se escucha, pero no se ve. Dicen que no se ve. Sí, Sí se ve, ¿no? sí, Bien, sí. Me han bien, dicho que no me esconda. vale. Yo a ti te veo, pero tú a mí me ves también, ¿no? Vale. Sí. Bueno, entonces, hermanos, el ángel de Betesda, de Juan 5, no existe por esas razones, pero hay varias razones más. Entonces, los ángeles no tienen capacidad de sanar. Es Dios el que sana. Y tercero, hermanos, qué fácil era, decía, porque de tiempo en tiempo venía un ángel, removía el agua. O sea, qué bien, veían a los ángeles a diestra y siniestra todo el mundo. En cualquier momento, los que estaban por ahí venían, vamos, que veían a los ángeles como tú y yo nos vemos todos los días. O sea, bajaba el ángel y removía las aguas. ¿Dónde está eso? Lo que ocurre es que ahí, hermanos, era agua prácticamente como termal. Y el agua tenía que burbujear. Entonces alguien supuso que un ángel tocaba el agua y ocurría eso. Por eso Jesús cuando vino le dijo, ¿quieres ser sano? Es que no tengo quien me meta. Dice que no te pregunto eso, hombre. Te estoy preguntando que si quieres ser sano. No pregunto tus posibilidades, ni te hablo del estanque, ni te hablo de nada. ¿Quieres ser sano? Estoy aquí yo. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, primer punto, el ángel no existe. Luego también podíamos hablar, como algunos dicen, que si era un ángel de Dios o no era un ángel de Dios. Bueno, un ángel de Dios no era. Y un ángel caído, como muchos dicen, que podía hacer milagros y tal y tal y tal, pero estamos viendo, hermanos, que eso no corresponde, ni con la escritura. El ángel del Juan 5 no existe en los manuscritos, ¿vale? Es una invención que se metió muchísimo más tarde, pero en los manuscritos antiguos no existe. Juan 5. Hay bastantes datos más, bastantes datos más. Por ejemplo, ¿decimos alguno más? ¿O alguna pregunta que hagan los hermanos? Mira a ver si me trasladas alguna pregunta. Preguntas, ahora cuando termine la exposición, cuando usted vea que ha terminado la exposición,
ya yo dejo plaza para las preguntas. De todas Bueno, maneras, pues nada. hay una... ¿Eh? Dime, dime. Que digo, que cuando termine la exposición, le damos plaza para las Vale, preguntas. vale, pues nada, Porque... iremos 5 minutos más y ya hacemos preguntas, para no alargarlo Muy mucho. bien, muy bien. Con 5 minutos más finalizamos. Bueno, pues entre Juan 5, Marcos 16, 8, porque del 8 al 20 no lo escribió Marcos, es el final largo de Marcos. Después tenemos algunos versículos también de los libros de las cartas apostólicas también, que tiene su miga también, y que no están, no existen en los manuscritos antiguos, que son interpolaciones, erratas, glosas. Yo os puedo decir una sábana de textos, que no les voy a ir citando todos, hermanos, pero por ejemplo, si queréis verlos, mira, yo tengo aquí anotados los textos, Mateo 16:3, 17:21, 18:11, Marcos 7:16, Lucas 17:36, Juan 5:4, 7:34, el libro de Hechos, primera de Juan, Romanos 8, hay un montón de textos. Pero fijaros bien, hay un dato muy importante en las cartas apostólicas. Por ejemplo, en el libro de Hechos y en la carta de Judas hay dos datos muy buenos, muy buenos. Mira, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28, mira qué dato más bonito. Si cogemos normalmente Reina Valera, te dice la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Atiéndeme, David, esta palabra, por si quieres hacer más. Queridos, Dios. Vale, exacto, por ahí va. En el libro de Hechos, capítulo 20, 28, dice que la iglesia que el Señor ganó por su sangre, o con su sangre. Claro, ¿sabéis cómo viene? ¿Sabéis cómo viene en los manuscritos antiguos? Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Alejandrino, en los documentos más fieles, en los documentos más fidedignos, en los documentos más importantes. ¿Sabéis cómo viene ese texto, hermanos? David, mira cómo viene. Dice, la iglesia de Dios que él ganó con su sangre. Claro, y dirás, bueno, es lo mismo. No, ni parecido. Lo que pasa que el copista que después copió más tardíamente ese texto, mirad lo que hizo, sonaba tan fuerte que dice la iglesia que Dios ganó con su sangre. Claro, dice, Dios no tiene sangre, Dios es espíritu. ¿Cómo voy a poner aquí Dios que ganó con su sangre? Dios no tiene sangre, Dios es espíritu. Y claro, ¿qué hizo? Puso la palabra Señor. Y la palabra Señor en el griego es Kyrios. Y para suavizar el texto, puso la iglesia de Kyrios que ganó con su sangre. Y suavizó el texto poniendo la iglesia del Señor. Claro, ¿por qué? Es muy fácil. Si yo os digo a vosotros, David, para que me contestes, hermano, así se entiende mejor. Si yo te digo, la iglesia del Señor que ganó con su sangre, es muy fácil que tú entiendas que estoy hablando de Cristo, ¿verdad? La iglesia del Sí, Señor, todo el mundo entiende, claro, eso es fácil, la iglesia del Señor que ganó con su sangre. Cristo derramó su sangre y ganó la iglesia, ¿de acuerdo? Es fácil, Señor, Cristo, la iglesia. Pero si yo te digo que Dios ganó con su sangre, ¿qué estoy diciendo en ese texto? Lo que estoy diciendo es que Cristo es Dios y que Dios tiene sangre, ¿por qué? Porque Cristo tenía sangre y como Cristo es Dios, es quien derramó su sangre. O sea, que Dios derramó su sangre. Lo que está diciendo ese texto en su origen está dando divinidad y deidad a Jesucristo. amén. Claro, está dando divinidad a Jesucristo, pero el copista puso Señor. Claro, Cristo derramó su sangre y ganó la iglesia, ¿de acuerdo? Eso es fácil entenderlo, pero entender que Dios ganó con su sangre, si Dios no tiene sangre, claro, sí, en Cristo tiene sangre, porque Cristo es Dios, es lo que está diciendo el texto. Pero tú coges Reina Valera y te dice que el Señor ganó con su sangre. Ahora coge BTX y te dice que Dios ganó con su sangre. Ya está corregido. Entonces, hermanos, hay un montón de textos, hay muchísimos más. Por ejemplo, hay un texto poderoso. En Judas, en el verso 9, hay un texto poderoso, David. Cuando dice
que cuando salieron de Egipto, lo podéis leer cuando queráis, dice que Dios destruyó a los que no creyeron. Que Dios destruyó a los que no creyeron, eso dice el texto. ¿Sabéis, hermanos, cómo lo traducen los códices antiguos del Nuevo Testamento? Judas, verso 9, dice, los códices antiguos, fíjate qué frase dice, después de que les sacó de Egipto, Jesús destruyó a los que no creyeron. Jesús destruyó a los que no creyeron. Claro, o sea, está dando una divinidad, porque claro, entendemos el ángel de Jehová, que era el que iba en la columna de nube, en la columna de fuego, el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Cristo, reencarnado, Cristo. Entonces, claro, para nosotros es fácil entender esa palabra y claro, tú coges ahora BTX y BTX te traduce de esta manera. Dice que después de que sacó los de Egipto, Jesús destruyó a los que no creyeron. Y claro, tú coges una Biblia normal y Dios destruyó a los que no creyeron. Claro, pero es que ahí está dando divinidad a Jesús. Lo que hace, hermanos, el texto antiguo es dar divinidad, deidad a Jesús. ¿De acuerdo? Está Romanos 8 Muy también. bien. Está Romanos 8. Yo creo, mi compañero el Adam ha dicho que dice, cita los versos sin explicarlos, si quieres, las 23. Luego, si quieres, pones aunque sea los textos. No te les digo, Y, les tengo aquí anotados, tengo los textos anotados, porque yo les puedo decir dilo si quieres yo las y se los dejamos interpolaciones, dicho. claro, Se los las dejamos erratas yo dicho. te las puedo explicar y decirlas, pero me tiraría mucho tiempo. Pero los textos, para que los miréis, yo tengo aquí un montón de textos, os voy a dar unos cuantos, ¿vale? Y los voy a dar despacito. Y después lo veis en el vídeo paraos y lo cotejáis. Pero cogeros, hermanos, cogeros la Biblia, cogeros 2015, cogeros BTX en el Nuevo Testamento. Mira, tengo que deciros, voy a partir una lanza a favor de BTX porque muchos lo han criticado y yo, hermanos, con mi respeto, yo respeto a todos. Yo, en el Nuevo Testamento, creo que no hay otra Biblia, no existe hoy otra Biblia más fiel al texto que BTX, la Biblia textual, cuarta edición. En el Nuevo, ¿eh? El En el nuevo. Viejo Testamento no hago hincapié porque tiene sus historias. Por ejemplo, vi que había comentarios y no quise entrar porque, hermanos, mirar, de verdad, y me menciona alguno, pero es que escribir ahí en el Facebook, no, porque son preguntas que me gusta dialogarlas así, las explico bien y luego si te queda alguna duda te lo vuelvo a explicar. Hablaron del Génesis, del 1.14, que dice maldiciones en vez de, bueno, pues eso se debe al Qumran, a donde hay un texto que a mí me lo mandó José Antonio Septién, uno de los traductores bíblicos y experto en griego de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, es amigo mío, tengo esa gracia de Dios y de compartir con él cosas y hablar con él muchas veces, y me mandó fotografías de los textos, de los fragmentos del Qumran, antiquísimos del 250, donde traducen de la misma forma. Pero yo no voy a hacer apología del Antiguo Testamento porque ellos apoyan algunas ideas que no compartimos nosotros, y entonces en el Antiguo Testamento guardo un poquito de distancia, ¿vale? Aunque hay muchas Del cosas nuevo. extraordinarias. Pero yo os garantizo, en el Nuevo Testamento voy a decir la palabra que dijo Francisco La Cueva. Está retrotraído el texto hasta los ancestros, ante el arquetipo, es decir, al 99% de fiabilidad de palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces os voy a dar estos textos. Tomaros BTX en el Nuevo Testamento, repito, en el Antiguo no hago apología de ello, hago apología en el Nuevo. Hago apología de BTX en el Nuevo. En el Antiguo, repito, hermanos, no, en el Antiguo Yo, no, porque tiene sus temas. yo creo, Dime. José, de verdad, que en el Nuevo Testamento es que lo podemos decir así porque hemos visto la tirada de cada cambio, porque ha habido ese cambio y salen los manuscritos y tiene mucha más, mu- sobre todo para la deidad de Cristo. A mí me encanta. Yo cuando veo el Nuevo Claro, Testamento, claro. por ejemplo, en la BTX, eh, entiendes muchas cosas y ves otras cosas y dices tú, es que, ¿ves? Es que le da más, se nota aún más. Claro, es que lo que hace BTX, que toma los textos para el Antiguo Testamento, toma textos del Qumran, toma Septuaginta, para el Nuevo Testamento no toma Textus Receptus, toma la traducción griega, Nuevo Testamento griego, edición 28. Por ejemplo, tendríamos que hablar del Nestlé Aland, que es otra historia.
El Nestlé Alan es una versión ecléctica. Ya explicaríamos en otro momento lo que es una versión ecléctica. Podríamos hablar de Nestlé Alan, podríamos hablar de Westcott y Hort, podríamos hablar de Wickelfeld. O sea, que podríamos hablar de un montón de traducciones al inglés, al alemán, pero que ya no toman textus receptus, que toman otras bases textuales. ¿De acuerdo? Y de ahí, BTX está tomando. Y Reina Valera del 2015 también. Y está corrigiendo poquito a poco. Tiene muchas correcciones. Ya a la del 60 la corrige ya en muchas ocasiones. En muchas. No en todas, pero están trabajando en ello. Y ya me gusta mucho porque Reina Valera del 2015 ya se está ajustando al texto, ya se está ajustando. Entonces, hermanos, coger Reina Valera del 2015, por favor. Adán, hermanos, todos los que me estéis escuchando, Andrés de Almería, mi amigo, todos los que me estéis escuchando, mirad, coger Reina Valera del 2015, actualizada. Cogeros BTX para el Nuevo Testamento. El antiguo, de momento, dejarlo. El Nuevo Testamento. De BTX, Reina Valera del 2015 y cogeros la Reina Valera del 60. Coger esas tres versiones y cotejar los textos. Vais a pasmar en muchos textos. Y claro, y Reina Valera, repito, del 60, es palabra de Dios, hermano, que nos hemos convertido con ella. Y la tenemos mucho aprecio y mucho cariño, pero hombre, tampoco no nos vamos a poner la mano así para no ver lo que está delante de nosotros. Tenemos ahora fiabilidad, tenemos otras traducciones, tenemos otros testigos muchísimo mejores. ¿Por qué no vamos a beber de ellos? ¿Por qué no vamos a aprender mejor? ¿Por qué no vamos a explicar mejor las cosas? ¿Por qué no vamos a dar más luz si tenemos para recibir más luz? Hombre, entonces voy a dar una serie de textos, ¿vale? David. Adelante, adelante. Bueno, pues tenéis, por ejemplo, Mateo. Tenéis el capítulo 16, verso 3. Tenéis... Este texto le quiero explicar yo. ¿Te parece bien que le explique, David? Adelante. Mateo 23, 35. Mira, en Mateo 23, 35, mirad lo que ocurre, ¿eh? Tú coges Reina Valera y vais a ver qué cosa más curiosa. Y os vais a dar cuenta. Mateo 23, 35 dice que Jesús dijo: será demandada la sangre desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a los cuales mataron vuestros padres entre el altar y el templo. Eso dice Mateo. Dice Mateo que Jesús dice que será demandada la sangre desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, y dice hijo de Berequías. Pero si vas a los demás evangelios, citan el mismo pasaje, pero no dicen hijo de Berequías. Dice, será demandada la sangre desde Abel el justo hasta Zacarías, pero no dice hijo de Berequías. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que no es hijo de Berequías. El copista, atención, dime. Espera, antes de que te explayes con eso, poner atención en esto, ¿vale? Esto lo sacan mucho los judaizantes. No sé si lo sabías, José, pero esto te lo sacan mucho para desprestigiar el Nuevo Testamento y decir que es falso. Claro, Dale, claro, José, dale. porque tiene sus interpolaciones, claro. Bien, Dale. entonces, Mateo, solo Mateo dice que Zacarías, hijo de Berequías, a los cuales mataron vuestros padres entre el altar y el templo. Pero solo lo dice Mateo. Los demás evangelios no dicen hijo de Berequías, dicen Zacarías a secas. Entonces, ¿qué pasa? Que no es hijo de Berequías. El copista que cogió el pergamino o el documento de Mateo intuyó que Zacarías estaba refiriéndose al hijo de Berequías, al profeta, y no es hijo de Berequías. ¿Dónde está eso? Iros a Segunda de Crónicas, al capítulo 24 y versículo 20. Iros ahí. Y ahora dice la Biblia, hermanos, Segunda de Crónicas 24, 20, dice que mientras mataban a Zacarías, hijo de Joiada, entre el altar y el templo, lo mataron entre el altar y el templo, a hijo de Joiada, Zacarías, hijo de Joiada, o sea que no es de Berequías. Y mientras moría Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote Joiada, mientras moría, dice que Jehová lo vea y Jehová lo demande. Y ha pasado el tiempo, han pasado siglos, y esa petición ha quedado en el aire, pero ahora aparece a la palestra Jesús, y ahora dice que Jesús, dice, será demandada, dice, no va a ser, sino que será demandada, afirmando que va a ser demandando, o sea, dando cumplimiento a la petición de Zacarías, dice, será demandada la sangre desde Abel hasta Zacarías, hijo de Joiada, no de Berequías, porque el que copió intuyó que era Berequías y se lleva el Zacarías, hijo de Joiada, a Zacarías, hijo de Berequías, se llevan más de 300 años.
sea, tú fíjate que tú coges Mateo, se ha entendido, ¿no, David? Se ha entendido. Sí, En Mateo dice que y Zacarías, de eso se ríen. bueno, pues Zacarías dice que Zacarías, hijo de Berequías. Claro, es que eso es un error fuerte, no afecta a doctrina, pero es un error fuerte, porque nos acusan los judaizantes, claro que nos acusan. ¿Y de cómo que hijo de Berequías? Si en segunda de Crónicas 24:20 dice que Zacarías es hijo de Joyada. Y vuestra Biblia no vale para nada, nos dice. No vale para nada, porque eso es un insulto a la razón. Nos porque dice. claro, la pregunta que te dicen, ¿el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Sí, Claro. es palabra de Dios. ¿Y cómo se llama la Entonces contraria? no puede tener error. Claro. Y te sacan eso, y dice, si hay 300 y pico años, ¿cómo va a ser? Exacto. Más de ¿Ves? 300 Y, años. y Claro. empiezan con eso y Claro. un par de ellas cosas más. Claro. Entonces, vemos que es verdad que la palabra de Dios no tiene error. Yo traje un programa hablando de la inspiración de la escritura, de 5 errores de interpretación, y traje un programa hablando de la inspiración, de la inerrancia. Y es verdad, hermanos, la Biblia en su origen, cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, eso no tenía error, porque los agiógrafos, que eran ellos, los apóstoles, y los autógrafos se llaman autógrafos, a los documentos originales de los apóstoles se llaman autógrafos. Esos no contenían error, porque era palabra directa, era inspirada, revelada, inspirada por el Espíritu, y ellos lo plasmaban de tal forma que tenían que ser maestros infalibles en transmitir la revelación de Dios. Y esos documentos no tienen error, pero con el tiempo se ha ido copiando, y ha habido personas que malintencionadamente y otros por error de copiar, de cambiar una letra, por cansancio, que ya lo estuve explicando, pues se han cometido errores. Entonces, en origen, la palabra era inerrante y no contenía error, pero ahora ninguna traducción es inspirada por Dios. Lo que fue inspirado por Dios fueron los autógrafos, los originales, eso fueron inspirados por Dios, pero las traducciones no son inspiradas por Dios. Eso coge un hombre ahora en este siglo y empieza a traducir, y eso no es inspirado, Dios no inspira a esa persona, lo que hace es traducir, y puede cometer errores de traducción, que es lo que ha sucedido. Pero gracias a Dios, que Dios en su soberanía ha guardado y ha preservado la doctrina, David. Entonces, Mateo 23:35 ya le hemos dejado visto. Tenemos, bueno, ahí en el libro de Marcos. Dilos y ya está. Dilos y ya está, porque si no nos liamos mucho, José, son las 1:20. Venga, pues nada, venga, ya lo finalicemos. Bueno, vamos a decirlo. Lucas 17:36, 23:17, Juan 5:4, primera de Juan 5:7, el coma Giovanni, Romanos 8:1. Ahí había que decir cosas, David. Romanos 8:1. La mitad del versículo es inspirado, pero cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No está. Ahí está bien. Dice, los que no andan conforme a la carne, eso no. Eso está en el versículo 4 y un copista lo puso al margen y otro lo subió arriba. Eso está en el versículo 4, pero no pertenece al versículo 1. El versículo tendría que ser así, como lo voy a decir yo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la muerte y del pecado. Pero eso de los que no andan conforme a la carne, eso no va ahí. Eso existe en el versículo 4, porque es conclusivo. Y al ponerlo en el versículo 1, lo pone como condicionante. Y de condición, o sea, de conclusión, lo han pasado a condición. Bueno, en fin. Sigue. Vale, continuamos. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 37, capítulo 9, 5, 6, Hechos 10, 5, Marcos 9, 46, 11, 26, 16, 8, del 8 al 20, Lucas 23, 17. Bueno, tengo aquí por 23, las 23 interpolaciones. Yo creo que con esas ir cotejando y en vez de decirlo yo, hacer este trabajo, hombre, os pongo esta tarea. Os voy a poner esta tarea. Hermanos, os pongo esta tarea, de verdad, para que después podamos todos los que compartir. sois estudiantes de la Biblia. Tarea. Eso es. Sois muy estudiantes, me alegro por ello y es una bendición. Os pongo esta tarea. Coger la Biblia del 2015 Reina Valera, coger Reina del 60 y coger BTX el Nuevo Testamento. Y empezar a cotejar los textos del Nuevo Testamento. Os vais a fundir un poco los plomos. Os vais a fundir un poco los plomos.
porque, por ejemplo, hay uno de los textos en Marcos cuando el leproso, cuando le sana, dice que tuvo compasión de él, y no es así, dice que se enfureció Jesús, se enfureció. Y se enfureció por causa del pecado, por causa de lo que conllevaba, de ver al hombre con ese sufrimiento, se enfureció por lo que el pecado ha acarreado. Y fíjate tú, y ya las Biblias críticas traducen de esa manera, se enfureció, y en cambio normalmente se traduce tuvo compasión. O sea, tú fíjate. Pero vuelvo a repetir, no afecta a doctrina, y esa es la gracia que tenemos de Dios. ¿Entendéis? Entonces, bueno, yo creo que con todo esto, final del tema, hermanos, porque para hablar de Westcott y Hort, para hablar de Neil Allen, eso es otro programa. Entonces, lo dejamos así. Textus Receptus, ¿qué es? Vamos a hacer este bosquejo y con esto finalizamos. ¿Qué es el Textus Receptus? Texto recibido por todos, texto mayoritario. 1516, Erasmo de Rotterdam, un humanista, toma 6 manuscritos griegos de tipo bizantino del siglo XII y XV, compila, lo traduce al latín y de ahí han salido las traducciones para prácticamente todas las lenguas vernáculas. Tacha, pone, injerta, pone lo que le viene mejor y sobre todo, insisto en eso que ha dicho nuestro hermano José, también, pero saben, los que me conocen saben que no soy nada misticista, pero esto es una realidad que él mismo escribió, el Erasmo de Rotterdam. Él mismo lo escribió. ¿Qué escribió? Que una mano siniestra. Sí. ¿Cómo era? Que una fuerza se apoderaba de él, y una fuerza siniestra se apoderaba de él y empezaba a escribir y a mover la mano de tal manera que no podía pararla. Y eso se lo escribió en una carta a su amigo. Y esa carta está documentada, está documentada y se la escribió a su amigo. Y de hecho después este Ginés de Sepúlveda le escribe diciéndole que tiene 300 y pico diferencias con el Códice Vaticano, que los textos que ha usado estaban muy contaminados a partir de la Vulgata, se le dieron información, pero él hizo 5 ediciones del Textus Receptus, 5. Y la tercera edición introdujo el capítulo 5 y versículo 7, 3 son los que dan testimonio: en el cielo el Verbo, el Padre y el Espíritu, que eso no es canónico, no es inspirado, no existe en ningún manuscrito griego, existe en un manuscrito de tipo latino del siglo VIII, y lo introdujo a petición del Papa León X. ¿De acuerdo? Y esa tercera edición es la que toma Casiodoro de Reina para hacer la versión al castellano. Lo que tenía y lo que había. El hombre tomó lo que había, hizo lo mejor que pudo, nos ha servido de mucha bendición, pero hoy, señores, tenemos Biblias críticas y hoy ya propia Reina Valera y muchas otras versiones más están tomando de las versiones críticas. Nuevo Testamento griego, edición 28. Muy bien. Dejamos un pequeñito espacio, si te parece bien, para que los hermanos pregunten. Sí, claro, claro. Vale. Dios os bendiga a todos, ¿vale? Los que estáis al otro lado. Solamente quería comentar una cosa, ¿vale? Que he visto que lo han escrito. Dice que Dios mandó y les dejó las escrituras a los judíos, y es cierto. Pero mira, por ejemplo, en Jeremías 8:8 pone, ¿cómo decís los sabios y la ley del Señor está con nosotros cuando he aquí ha cambiado la mentira, ha cambiado en mentira la pluma mentirosa del escriba, ¿vale? Jeremías 8:8, pero luego es que luego viene nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y dice en Lucas 11:52, dice: ay de vosotros, doctores de la ley, porque quitasteis la llave del conocimiento. Claro. ¿Vale? Y el hermano José en otro vídeo explica que había un texto correlativo al que luego sacaron, luego cuando más expansión y cuando más estaba creciendo el cristianismo, vaya casualidad, que cogen y lo ponen, lo quitan todo y lo ponen solamente en su divergencia que a ellos les interesaba tanto, a los judíos. Eso está muy bien explicado en el programa que vídeo hicimos del Antiguo Testamento. Está muy bien explicado lo que hicieron los masoretas, los soferín. Y claro, todo ese resumen se resume en Jeremías 8:8. Dice: ¿cómo decís que la ley de Jehová está entre vosotros y que sois sabios, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira? Y luego Jesús lo dice otra vez: sí, la llave del conocimiento la he escondido. Claro, claro. Entonces, hoy, gracias a Dios, tenemos fiabilidad en la palabra. Y en fin, que vuelvo a repetir, si pueden aconsejar qué Biblia es más confiable. Lo estamos diciendo. Estamos diciendo que para el Nuevo Testamento tenemos BTX, para el Nuevo Testamento tenemos Reina Valera actualizada o contemporánea, que está muy bien. Y como
la mayoría de hermanos en Filadelfia usan Reina Valera, pues hermanos, tomad Reina Valera del 2015, o la actualizada, o la contemporánea, que es diferente. Cualquiera de ellas, hermanos, lo podéis hacer y cotejar los textos. ¿Cuál es el códice manuscrito más antiguo? Bueno, como códice, porque luego hay papiros, ¿vale? Está el papiro 46, que ese es es de los más antiguos, el papiro 46. Pero de los códices, el más antiguo que se conoce ahora mismo prácticamente es Códice Vaticano del 325 después de Cristo, Códice Sinaítico del 350 después de Cristo, Códice Alejandrino del 450 después de Cristo, Códice Beza del siglo V, 450 después de Cristo. O sea, tenemos, eso es lo más antiguo. Luego están los papiros o fragmentos, está el P46, que es el papiro 46, es antiquísimo. Luego está el Beauty Center, que se llama así. Hay papiros, hay muchos papiros antiguos, pero son partes, no es códice entero, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de la versión reina, no sé qué. Mira, pregunta, ¿vale? Pone Enriqueta, pero no es un hermano, no me acuerdo el nombre, pero Dios te bendiga que me acuerdo de ti. Dice, compitió Erasmo con su Textus Receptus con la políglota complutense para Muy bien. llegar a ser la primera en sacar su Biblia. Dice, ¿era esta su motivación y por eso lo hizo en tan poco tiempo? Gracias. Sí, lo he dicho. Eso fue una. Es más, según los datos históricos, dicen que le pegaron un chivatazo porque cuando Cardenal Cisneros iba a sacar la Biblia, la Complutense, la políglota, iba a sacarla y entonces le recibió un chivatazo y entonces él hizo su documento para editarlo antes, para sacarlo él antes, porque claro, eso generaba mucho dinero, generaba fama, generaba prestigio, generaba muchas cosas y entonces por ese chivatazo rápidamente tardó 5 meses. Tardó 5 meses, hermanos. Entonces, eso es muy poco tiempo, porque si vamos, por ejemplo, a las traducciones de Huescos y Hort, al Nestlé Alan, o si vamos a cualquier, por ejemplo, Casiodoro de Reina tardó 12 años, hermanos. Es que 5 meses es ridículo, es absurdo. Hacer ese trabajo en 5 meses, eso es ir a carrera tendida. A carrera tendida. Entonces, no fue un buen trabajo. Otra pregunta, ¿vale? Pero si pudiera ser, por favor, que sea, mira, voy a poner esta, pero que sea del Textus Receptus, que sea igual, pues, de la base crítica, que sea de cosas de las que estamos hablando, ¿vale? Por favor, y así él pues, nos lo explica. Mira, los rollos encontrados en el Mar Muerto, su mayoría no se basan en el texto masorético. Si le podéis preguntar al hermano. Vale, vale, te respondo. Vamos a ver, es que lo ha dicho cambiado, porque es al revés. Vamos a ver, los rollos del Qumran no se basan en el texto masorético, eso es imposible. El texto masorético nace a partir del siglo VI después de Cristo hasta el décimo. Estamos hablando del 500 y pico después de Cristo hasta el décimo, ¿vale? Ese es el texto masorético. Entonces, el Qumran, los rollos del Qumran datan del 250 antes de Cristo, porque es Antiguo Testamento. Y data del 250 de antes de Cristo. Los rollos del Qumran, no hay nada del Nuevo Testamento, hermanos. No existe nada del Nuevo Testamento. Hay libros apócrifos, el libro de Isaías está completo, y bueno, de Isaías ya hablé yo en su momento, cosas preciosas, en el otro programa que está ahí grabado. Pero entonces, los rollos del Qumran no son los que toman del texto masorético, es al revés. El texto masorético toma del Qumran. Mira, dice que Dios os bendiga. Igualmente, Enrique Romero, Bustamante, Dios te bendiga mucho, hermano. Que Dios os bendiga. Dice, para el Nuevo Testamento tenemos la BTX cuarta edición. Y yo, vamos, yo, de verdad, nosotros hemos visto el trabajo y creo que es un trabajo muy, muy bueno, ¿vale? Dice, pero para el Viejo Testamento, ¿qué versión es más fiable? Bueno, mira, en el Antiguo Testamento lo que ocurre que tenemos en la Reina Valera del 60
o cualquier otra Biblia de lengua vernácula que no sea de tipo crítica, vamos a encontrarnos con el texto masorético. El texto masorético, hermanos, lo más antiguo que tenemos para traducir del texto hebreo masorético es el Códice de Leningrado. Y el Códice de Leningrado data del 1008 después de Cristo. O sea, imaginaros la locura. 1008 años después de Cristo es lo más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento. Pero gracias a Dios se han descubierto en el 1947 los rollos del Mar Muerto, los rollos del desierto de Judea, de Qumran. Entonces, esos datan del 250 antes de Cristo. O sea, va a diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo la base textual para el Antiguo Testamento en hebreo, lo que hay es el Códice de Leningrado, texto masorético, de la familia Ben Asher, que ahí podíamos hablar la tira. ¿Entiendes? Entonces, claro, de la familia Ben Asher, Códice de Leningrado, 1008 años, eso es lo más antiguo que tenemos. ¿Entiendes? Claro, del texto hebreo. Entonces, del texto griego, sí, del texto griego tenemos mucho más antiguo. Códice Vaticano, Códice Alejandrino, que es de lo que se trata, que traducen ya las Biblias con las Biblias críticas. O sea, el Códice Vaticano, Códice Sinaítico, es Biblia griega. Está escrito en griego el Antiguo Testamento y está escrito en griego el Nuevo Testamento. Claro, entonces ya es una traducción, por eso se dedican a tomar del texto hebreo porque es hebreo. Entonces el texto hebreo, y toman del texto hebreo que es el Códice de Leningrado, 1008 años después de Cristo, lo más cercano que tenemos, hasta que se han descubierto los rollos del Qumran, repito. Pero entonces, en griego no, en griego hay documentos mucho más antiguos que el texto masorético, muchísimo más, del 325 después de Cristo, pero en tipo griego ya, no es hebreo, es traducción en griego. ¿Me he explicado, David? Yo creo que sí. De todas maneras, cualquier cosa, hermanos, os dejamos un margen más. Que hoy yo no tengo sueño. Venga, va. Vamos, dice Salva Jiménez, con respecto al Antiguo Testamento, lo decía, ya hermano, pero es un anacronismo, esto lo ha dicho, porque claro, ¿cómo va a utilizar los Qumran del masorético si es después? Pues primero es el Qumran y luego ya va el masorético. No Claro. puedes coger una cosa de otra si aún no había existido. A eso estaba refiriéndose, ¿vale? Vamos a ver más. Hermanos, si podéis decirme, aparte de la versión Reina Valera, ¿qué versión me recomendáis? Antes de nada, lo ha dicho y lo volvemos a repetir, que no afecta a doctrina fundamental. Y otra cosa, que por ejemplo, eso de que si un hermano predica por ejemplo, de cuando el ángel y el agua, y predica que Jesús lo salva y que tal, y que estaba ahí y había un montón de enfermos y Dios viene y lo sana, pues ¿qué problema hay? Yo, sinceramente, no le veo ningún problema. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios sanaba, Claro, Jesús sanaba, eh, y es que Jesús venía y sanaba, y es que es una realidad. El problema es cuando se hace mucha alegoría, mucha ya, pero que ya se desfasa y ya se saca otros temas, otras cosas. Pero normalmente, vamos, yo creo, y nuestro hermano José también, yo creo, y si no me corrige, ¿vale, hermano? Eh, Creemos que cuando predican de algún texto de estos, no hacen doctrinas raras, sino que es un, es una enseñanza o un mensaje devocional de cual trae un aliento o trae un ánimo y no creemos que afecte así para decir prohibir ni nada de eso, de prohibir hablar de esos textos, ¿no, José? Bueno, vamos a ver, no he captado muy bien porque estaba leyendo los comentarios. Gracias, hermanos, a todos. Vamos a ver. Porque ha habido que han dicho, dice, ¿por qué no hay obreros, por ejemplo, que, imagínate, del ángel y el agua, que no prediquen de eso, por si no es inspirado, pues que no prediquen? Pero que no trae una confrontación me refiero, con la doctrina. No. Vamos a ver, ya estamos, le hemos repetido hasta la saciedad, hermanos, que al no afectar doctrina no pasa nada porque no son doctrinas periféricas.
O sea, son doctrinas periféricas y enseñanzas periféricas, ¿no? No tiene nada que ver con las doctrinas nucleares, por ejemplo, de la divinidad de Cristo, el Espíritu Santo como persona, o sea, que las doctrinas, la redención, la resurrección, todo eso está intacto, Dios lo ha preservado, pero hay erratas. Y decía Richard de Santiago, mi amigo, decía que la de contemporánea que todavía contiene ratas. Claro, si están trabajando en ello, están corrigiendo la del 60, pero claro, de golpe y porrazo, ¡pras! No, están trabajando en ello y están corrigiendo los textos, hermanos. Y damos gracias a Dios por ello. Gracias, Enrique de Ceuta, Dios te bendiga. También tendríamos el Pentateuco samaritano para el Antiguo Testamento, pero quiero recalcar eso, ¿vale? Que ni el hermano ni yo, por ejemplo, si hacen un devocional y explican que Jesús viene a alguien que estaba afligido y lo sana, pues no hay ningún problema. El problema lo tiene es el que se quiere sacar mucho más de allí, de eso. Ese sí que tiene un problema, no una cosa sencilla. Mirar, no pues yo ahora tengo una Biblia por ahí también. A ver, vamos a ver. Hay un detalle que me gustaría que comprobaseis todos, hermanos, todos. Y es en Génesis, el capítulo 11, voy de memoria todo, hermanos, ¿eh? O sea, a lo mejor el texto creo que es, porque yo todo lo que digo lo voy de memoria y a lo mejor en algún texto se me puede ir, creo que no, pero bueno. 11:26, Génesis 11:26 y después el 12:4. Si echáis cálculo, no hace falta bolígrafo, pero si tenéis más seguridad con un bolígrafo. Cuando dice que Taré muere y engendra a Abraham de 75 años, y después dice que cuando sale de Ur de los Caldeos, después dice que si tiene 205 años, o sea, no coinciden los años, es imposible, vais a daros cuenta que hay un error de años. Y eso ya las Biblias críticas lo tienen corregido. BTX lo tiene corregido. Comprobar eso. El Génesis 11:26, mirar los años de Taré, de Abraham cuando muere, cuando sale Taré y cuántos años tenía Abraham. Vais a ver, como son 145 años los que tenía y no todos los que dice ahí en Reina Valera. Cotejarlo, mirarlo. Veréis cómo os vais a sorprender mucho. Porque no tengo yo una Biblia ahora mismo aquí y una Reina Valera para mirarlo. Si no lo mirábamos. Para que vierais vosotros, dato por dato, pero mirarlo vosotros en casa con Reina Valera del 60. Génesis 11:26 y 12:4, ahí vais a mirar los años de Abraham cuando murió Taré, veréis cómo no coincide. Dice que Taré engendró a Abraham con 75 años. Luego entonces cuando salió y murió tenía que tener otros 75 Abraham. Pero claro, dice otra burrada de años. No sé por qué, pero eso está totalmente cambiado. Ahora, ¿quién corrige eso? El Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano lo tiene corregido. Y de ahí toman las Biblias críticas y ya lo corrigen. Pero miradlo vosotros, hermanos. A ver, ¿alguna cosa más? Venga. Yo creo que ya está. ¿Qué pensáis de la nueva versión? Mira, te voy a hacer yo una. Venga, va. Hoy te hago yo una preguntita. Y esta pregunta, yo creo que todos los que nos escucháis y un servidor se la ha hecho. Y entonces, ¿por qué defienden tanto, por ejemplo, el texto recibido? ¿Y por qué hay gente que defiende tanto esa base textual? Y no esta, si estamos diciendo que se supone que es más fidedigna. Sí. Bueno, pues mira, el Textus Receptus se le ha dado un honor, un lugar, que como dice Francisco La Cueva, hay muchos otros más. Pero a Francisco La Cueva le podéis ver en un vídeo, tranquilamente, y él lo dice. Le llama al Textus Receptus pedante. Francisco La Cueva. En cambio, hay muchos que le dan un honor, un lugar, un abrigo al Textus Receptus. ¿Por qué? Porque es lo primero que ha habido, lo primero que se sacó. De ahí han bebido todas las lenguas vernáculas para traducir. Y eso es una reliquia, como cuando nosotros hablamos Reina Valera del 60, para nosotros que nadie nos la toque, que nadie nos la toque. Pero claro, tenemos que entender que hay versiones mucho mejores. Mucho mejores. Y texto mayoritario, ¿no? Sí, el texto mayoritario es lo mismo, texto sí, recibido. Porque tiene mucho más de y nosotros tenemos menos, pero Sí, son más cercanos de al todas las original. maneras, ¿No? hermanos, de todas las maneras, del Nuevo Testamento hay al pie
de 6.000 manuscritos griegos. Hoy habrá más, había 5.700. Hace unos años había 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y escuchadme bien este dato. En 5.700 manuscritos griegos hay 250.000 variantes textuales. 250.000 variantes textuales. O sea, en 6.000 manuscritos, 250.000 variantes de unos a otros. Claro, ¿qué hace la crítica textual? Pues depurar los textos, cotejarles por familias textuales, la familia occidental, la familia cesariense, la familia alejandrina, lo van cotejando por familias textuales, por orden de geografía, por orden de edad, donde se encontraron, y van haciendo familias textuales. Y ahora de ahí van cotejando, van recogiendo los que más coinciden, los que más... Y entonces de ahí sacan la versión crítica. De ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo creo que ha sido de los días que más nos hemos extendido, pero ha merecido la pena. Yo creo que ha estado muy bien. Yo creo que los hermanos, no sé ustedes, yo he disfrutado escuchándole al hermano. Además disfruto cuando empezamos así con crítica textual y sin tabús, ¿vale? Porque yo creo que es tiempo de no tener tabús Bueno, a estudiar. dejamos ya pendientes, si Dios quiere, un poquito más adelante, porque tengo unas visitas pendientes, tengo que salir fuera de la zona, si Dios permite, estaré fuera. Pero vamos a dejar pendientes, si Dios quiere, porque me va a gustar traer una pregunta que me hicieron y dije que yo la iba a traer en directo hace tiempo. Vamos a hablar de la carta a la Odisea. La carta perdida de la Odisea. ¿Dónde está? Si está, quién es, cómo se escribió, todo eso. Y alguno se va a llevar una sorpresa, pero mayúscula. Ya te lo digo yo. Entonces, hablaremos de eso. Podemos hablar también del papiro 115, de Apocalipsis. Yo algún día si te lo digo así en directo, ¿vale? Yo sabes que al revés, yo me someto a vosotros porque encima que os esforzáis y compartís con nosotros, ¿vale? Para mí y para nosotros ya es una bendición y para mí el primero, ¿vale? Por eso lo agradezco y quería haber estado con nuestro hermano Pichi, que también comparte muchas veces con nosotros y no he podido. Y desde aquí doy las gracias a todos los que queréis compartir con nosotros, ¿vale? Yo me gustaría hacer un programa cuando terminemos de todo lo que de lo que usted diga, José. Quisiera Y, hacer un programa solamente de Reina Valera, para que vean cosas que muchas veces no se dicen, ¿vale? bueno, Como el trabajo que es de Reina y no si tú Valera, quieres, si tú quieres, vamos a ensalzar un poquito el trabajo que hicieron los hombres. Yo te puedo traer una ¿sabes? bibliografía entera de Reina Y, Valera. y- y- y sobre todo, algo que no nos gusta oír a los protestantes, que Reina sufrió por protestantes y por católicos, no Sí, mucho, solamente por los católicos. mucho, Los católicos, no, por protestantes también. mucho. Y estaría muy bonito, pero eso más adelante, porque creo que estaría bonito también que tanto amor que tenemos a Reina Valera, Mira, saber bien David, la historia de... pues disculpa, mira, si quieres, hacemos un día un programa y hablamos de la biografía de Reina Valera, todo lo referente a Reina Valera. Porque de eso me tuve que empapar yo en la facultad bastante para hacer un trabajo y podemos hablar largo y tendido de ese tema. Pero uno de los datos, mira, extraordinarios para lanzar también un poquito no sé, de alegría también en sentir que hemos tenido la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios y que Reina Valera, repito, es palabra de Dios, hermanos, que no me canso de decirlo, que está la doctrina, que es palabra de Dios, ¿vale? Pero que hay traducciones mejores, pues también hay que reconocerlo. Bien, pero, por ejemplo, mirar, había un hombre que se llamaba Julianillo, le llamaban Julianillo por su pequeña estatura y porque tenía una chepita atrás, Julianillo. Este Julianillo, hermanos, salió del monasterio, se hizo protestante, se marchó perseguido, tuvo que marcharse y para traducir, ayudó a traducir el Nuevo Testamento al castellano. Y mirar lo que hizo este hombre. Y estoy hablando de católicos que fueron a la protesta. Y después de traducir, ayudó a traducir el Nuevo Testamento, mirar lo que hizo este hombre. Este hombre era una eminencia en el catolicismo. En cambio, se hizo protestante, se marchó perseguido, se escondió y se hizo pasar por mozo de mulas. Y entre los barriles de trigo que llevaba, empezó a meter nuevos testamentos para traerlos a España. ¿Y sabéis por dónde pasó? Por donde yo vivo, aquí mismo a 50 kilómetros, Medina de Río Seco. Pasó por Valladolid y pasó por Toledo. Hubo un chivatazo y lo cogieron. Lo cogieron la Santa Inquisición.
Imaginaros la palabra Santa Inquisición, de santa no tenía nada. Y le cogieron con un chivatazo porque introdujo Nuevos Testamentos al castellano. Y lo llevaron a la hoguera. Y mirad de qué manera murieron, hermanos. Y mientras moría Julianillo, dice que lo llevaban a quemar. Y mientras lo quemaban, empezó a citar uno de los textos de Pablo, diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto, me espera la corona de la vida. Y empezó a cantar un himno mientras lo quemaban. O sea, que hay, y esto estamos hablando de lo que es de la bibliografía, esto entra dentro de la bibliografía de Reina Valera, ¿eh? O sea, que hay datos muy bonitos. Yo creo que si viéramos de verdad todo el esfuerzo que ha habido detrás para poder tener nosotros lo que tenemos en las manos, que es la Biblia, eh, lo valoramos, porque lo valoramos como hijo de lo valor, pero yo creo que lo valoraríamos mucho más. Bueno, pues ya, cuando tú quieras, cortamos. Hombre, Eduardo Santiago, Nada, Dios te bendiga mucho. Me nada, alegro Dios mucho os de estar bendiga a aquí. todos, 55 personas. Gracias también por aguantarnos, porque hemos estado un buen rato, ¿eh? Hoy, ¿eh? Jolín, es la 1:05. Si es que Hoy, estos temas, hoy, David, hoy hemos estos estado un temas ratito. son muy amplios, David, son muy largos, muy amplios, y como me tiras de la cuerda, porque si tú me centraras un poquito, pues hacíamos 40 minutillos y ya está, y dejábamos paso para otro programa, pero como me vas tirando de la cuerda y a mí me das en el ti que me gusta, pues yo pues no me paro. Nada, disfrutamos con la palabra de Dios y lo que digo siempre, de lo bueno que tenemos en Filadelfia, porque tenemos mucho y bueno, ¿vale? Nuestro hermano José de Bueno, Valladolid. claro. Despida usted ya. Bueno, pues nada, yo por mi parte ha sido una bendición compartir con vosotros. Espero que se me haya entendido porque voy muy rápido. Son muchos datos, hermanos. Yo entiendo que es mucho dato y para el que conoce algo, bien, pero el que no conoce nada es mucho dato para asimilarlo. Y voy muy rápido. Podía haberme parado a matizar un poquito más, pero si me paro y matizo, en vez de la 1 nos dan las 3 de la mañana. Es imposible. Entonces yo voy muy rápido, saltándome cosas. Por ejemplo, no se ha hablado de los años de la cuarta edición, de la quinta edición de Erasmo de Rotterdam, no se ha hablado de los que colaboraron, bueno, de un poco de historias que hay ahí que contar, y eso pues me lo he saltado para no tirarme mucho tiempo. Conté con eso, entiendo que os he robado un poco tiempo y os agradezco de que estéis ahí y sobre todo, hermanos, daros gracias por vuestros comentarios excelentes. Que Dios os bendiga mucho, espero haber servido de edificación y de bendición, y ya dejamos a David que haga su trabajo de recortes y que haga un par de recortes o tres donde él lo vea apropiado y ya está. Que Dios os bendiga, hermanos. Un abrazo. Dios te bendiga, David. Un abracico.